Hola y bienvenidos apasionados del dibujo. El día de hoy trazaré las caras o las cabezas de Siren y Kappa, personajes de un web cartoon, denominado Castillos bajo el mar. En otro video les mostraré cómo dibujar su cuerpo, pero para la cabeza lo primero que trazo es un círculo. Posterior a este círculo voy a dibujar una línea. Esta línea es la mitad de la cara. Me va a ayudar a definir en qué posición quedaría el rostro. Si está de frente, dicha línea queda completamente en el centro, pero si gira la cabeza, la voy a tener que mover hacia uno de los laterales, en este caso al lado izquierdo. Después, la línea que sobresale hacia abajo debe de ser aproximadamente de la mitad del tamaño del círculo. Después de esto, lo que tengo que hacer es unir la parte inferior hacia el círculo, pero no lo voy a hacer con una línea diagonal directamente, sino van a ser dos pequeñas líneas. La primera línea queda aproximadamente a la mitad de la parte inferior y después trazamos nuestras líneas en diagonal para unirla con los límites de las líneas que dibujamos junto al círculo. Lo mismo si tuviera la cabeza girando. Primero mido que la línea que sobresale del círculo sea aproximadamente del tamaño de la mitad del círculo. Después, la línea que sobresale la parto aproximadamente a la mitad y me va a servir para trazar estas diagonales, y a partir de ahí voy a trazar una línea hacia arriba. Del lado derecho de esta cara no topa con el círculo, ya vieron, queda una parte libre, lo que sería el cráneo occipital, la parte occipital de nuestro cráneo, en este caso de la cabeza. Para trazar la boca, arribita de la línea vamos a trazar otra pequeña línea, nos va a ayudar a posicionar la boca, y únicamente dibujo, en este caso va a ser una línea, pues no va a tener ninguna expresión facial. Aunque medio esbozo para que vean cómo se formaría para darle expresión al rostro. Después vamos a dibujar la nariz. Esta nariz va a partir del límite del círculo y únicamente vamos a trazar dos líneas formando casi un triángulo. Para dibujar los ojos únicamente voy a trazar dos líneas horizontales, procurando que queden a la misma distancia. Para esto me sirve la línea que dibujé a la mitad de la cara. Va a llevar una línea horizontal arriba y otra línea horizontal abajo. Y para las pupilas únicamente voy a dibujar dos elipses, dependiendo en qué posición quiero que esté mirando el personaje. En este caso, Siren. Y a los extremos de la línea horizontal trazamos una pequeña manchita, un triángulo, para marcar el límite de la parte superior del ojo. Además de eso, dentro de la elipse trazamos una luna. Para las cejas, recordemos que comenzamos trazando una línea en la dirección, dependiendo en qué posición quiero que estén sus cejas, con qué expresión. Después dibujo otra línea vertical y uno estas líneas con otra línea similar a la de abajo. Para sus orejas tomo la parte inferior de la nariz como límite y después dibujo un triángulo, pero con la orilla o con la punta redondeada. Para dibujar el cabello voy a hacer esto poco sencillo. Voy a trazar otros
medio círculo o parte de un círculo en la parte de arriba. ¿Ya vieron? Y después lo que voy a comenzar a hacer es a dibujar pequeños picos o puntas utilizando como límite la parte del círculo que acabo de dibujar. Utilizo como guía la forma circular que tracé en un principio y únicamente le voy trazando estas pequeñas esquinas o puntas. Para la parte que está en su frente trazamos una curva y vamos a dibujar un pico, primero una curva y luego otra curva en la otra dirección. No importa que quede por encima de la ceja. Por último, otra curva y una pequeña punta. Para dibujar la cara que está girando, usamos más o menos las mismas medidas. ¿Ya vieron? Encimita, por debajo del círculo, es donde quedaría la nariz. Encima de la línea del mentón, en la mandíbula, quedaría la boca. Remarco su mandíbula y redondeo un poquito más esta esquina. En este lugar vamos a trazar una pequeña curva hacia adentro. ¿Ya vieron? Que sería el hueco ocular, las cavidades oculares. Lo mismo, para dibujar los ojos trazamos una línea arriba, otra línea abajo, en ambos lados, del lado izquierdo, del lado derecho, que en este caso le ponemos una pequeñita curva. Para las pupilas trazamos nuestras elipsis, dependiendo hacia dónde esté mirando. Para las cejas hacemos lo mismo, trazamos primero una línea, ¿vieron? Después otras pequeñas líneas verticales y unimos hacia la línea que trazamos abajo. Dibujamos las pequeñas lunas dentro del ojo por el elipse que trazamos y utilizamos como medida la parte inferior de la nariz para trazar el límite inferior de la oreja, y la parte más alta llegaría más o menos hasta las cejas. En este caso igual, trazando una línea o un triángulo con la esquina redondeada. Para el cabello hacemos lo mismo, trazamos una curva encima de la cabeza, que sería el volumen de su cabello, y posteriormente le comenzamos a trazar estas pequeñas esquinas o puntas, procurando utilizar el límite o la línea que dibujamos en un principio. Para el fleco que tiene, trazamos primero esta curva y después dibujaremos la que queda enfrente o casi a la mitad de su cabeza, trazando esta como si fuera la aleta de un tiburón, pero de cabeza. Para el otro extremo que se une con la oreja, trazamos esta otra figura. Son dos curvas. Dibujamos esa pequeña línea en la parte superior de su oído, oreja. Para el cuello vamos a trazar una línea vertical. Para la parte de atrás del cuello trazamos esta curvita y después igual una línea vertical. Para la cara que está de frente, procurando que quede a la mitad del ojo, y trazamos la línea. Para dibujar la cara de perfil partimos igual de un círculo. Después vamos a trazar una línea, pero esta línea no tiene que ser vertical, tiene que tener una inclinación, ¿ya vieron? Después de esa inclinación vamos a trazar otra pequeña línea en diagonal,
Volvemos a marcar en qué posición quedarían los ojos. Trazamos una línea que están en diagonal, para marcar en qué posición quedaría la boca, la nariz y los ojos. Trazamos una pequeña curva para marcar dónde quedaría la mandíbula. Procuren que esta línea quede aproximadamente a la mitad del círculo. Para la nariz únicamente trazamos un triángulo. Queda un poco picuda, entonces le hacemos esta parte redonda. Para el ojo, en este caso lo vamos a hacer como si lo estuviera cerrando un poco. Entonces trazamos estas líneas, una diagonal que quede algo parecido a un triángulo y volvemos a dibujar la elipse, pero en este caso no se ve completa. ¿Por qué? Porque está entrecerrando el ojo. Entonces trazamos una pequeña curva y después dibujamos de la misma manera que hace un momento la ceja. De nuevo, para dibujar la oreja, utilizamos como guía la parte inferior de la nariz y la parte superior o la parte de la ceja. Trazamos la pequeña curva o algo parecido a un triángulo con la esquina redondeada. Hacemos el mismo truquito para su cabello, trazamos la curva por encima de la cabeza y después le vamos a ir trazando estas pequeñas esquinas. Para el fleco de adentro de la cabeza, tracemos la misma curva, ¿ya vieron? Que la del dibujo, que está en 3/4, que sería la cara que está al extremo izquierdo. Para el cuello vamos a trazar ahora esta línea, pero no queda totalmente vertical, sino con una ligera inclinación. Ya que terminamos de trazar con el lápiz, lo que hago es remarcar con mi plumón. O si ustedes tienen alguna otra forma, estilógrafo o color, lo pueden recalcar con color, pluma o hasta digital. Bien, y de esta manera terminamos de dibujar el rostro, la cabeza de Siren en varias posiciones. Frente, 3/4 y perfil. Para dibujar a Capa hacemos exactamente lo mismo. Primero trazamos un círculo, después utilizamos la línea que sería la parte central o la mitad de la cara y después trazamos nuestras líneas para marcar el ojo y la boca por encima de la quijada, un poquito arriba de la quijada, ¿ya vieron? En el caso de Capa, su oreja no es puntiaguda, entonces únicamente trazamos una curva. Los ojos son exactamente igual, trazamos la elipse. Les digo que dependiendo hacia dónde quieren que esté mirando. Para el cabello de Capa, en este caso, ya no estoy utilizando la misma técnica, porque como dibujo bastante, más o menos ya tengo práctica con este tipo de cabello, entonces únicamente lo hago a ojo. Pero si se les complica pueden usar lo mismo, primero trazan la curva y después comienzan a dibujar estas pequeñas esquinas o picos. En el caso del fleco que tiene por encima de la cara, tiene dos pequeñas puntas en la mitad o en el centro. Dibujamos las lunas para su pupila. Para el cuello únicamente trazamos las líneas verticales. Para el rostro de frente hacemos el mismo proceso, miren. Trazo primero mi círculo, después de ese círculo dibujo una línea a la mitad
y comienzo a trazar los rasgos de capa. En el caso de capa, el mentón lo tiene un poco más redondito, no es tan picudo como el de Siren, ¿sale? Recordemos que el tamaño de la oreja es de la parte más baja de la nariz hasta la ceja. En el caso de esta cara voy a volver a mostrarles cómo la dibujo utilizando como referencia una curva. Y después únicamente trazo estas pequeñas esquinas. En el caso de capa tiene el cabello más alborotado, entonces algunas de estas esquinas sobresalen de la línea que marqué en un principio. Para el cuello igual a la mitad de los ojos y trazamos dos pequeñas líneas y de esta manera terminamos igual el rostro de capa. Ya nada más lo entinto con un plumón. Bien, y de esta manera terminé las caras de Siren y Capa. Esperen próximamente cómo dibujar el cuerpo. Muchas gracias por haber visto el video, nos vemos en el próximo. Hasta luego, gracias, a seguir dibujando.